Amén, iglesia, pueden tomar sus lugares. Qué alegría poder estar hoy. Pues aprovechen saludar un feliz día del Padre a todos los padres aquí presentes, ¿no? Como iglesia nos encanta tenerlos en un día del Padre porque nos hacemos una celebración doble, una honra a los padres que estamos aquí, pero también un día de adoración a nuestro Padre Celestial. Amén. Genial, ¿no? Justo estaba viendo la decoración y digo, qué gracioso, ponen unas corbatas y, bueno, nunca me han visto con corbata a mí, creo, salvo en algunos matrimonios, pero está bonita la decoración, me encanta. Y quiero empezar, ¿no?, diciendo, creo que hoy día va a ser una de las prédicas más difíciles que voy a dar, ¿no? La prédica más difícil que he dado hasta ahora ha sido el día que me vine saliendo de emergencias por un dolor de cálculos. No, fue lo más difícil, me vine volando, me decían, no, pero puede predicar otro, no, yo quiero estar en la iglesia, y me vine así con todo el dolor. Creo que hasta el momento fue la prédica más difícil hasta hoy, ¿no? ¿Y por qué es difícil? Porque estamos celebrando un Día del Padre y lo planificado en mi corazón era que mi papá también esté sentado ahí. Sin embargo, ayer tuvimos que internarlo a mi papá. Entonces va a ser un poco extraño tener que hablar de padre y no tener a mi papá viéndolo acá para molestarlo, ¿no? Pero confío en el Señor que se recuperará pronto y les pido igual sus oraciones como siempre. Y bien, empezamos la prédica. Quiero hacer un énfasis. Hay muchas películas, hay predicaciones, hay frases y memes en redes sociales donde se hace inclusión, y yo sé que todos han escuchado y no quiero que me lo tomen a mal, así que escúchenme con mucha pinza, donde se ve el poder de la oración de una madre. No, yo sé que todos han escuchado eso, el poder de una madre que ora. No, películas, creo que hay una película que es Cuarto de Guerra, donde sale una mamá orando por su hijo, y es hermoso ver todo ello, ¿no? Hay muchos ejemplos de eso, en la Biblia podemos ver mucho eso, pero las oraciones de la madre sí son muy sinceras, ¿no? Ya hemos visto y hemos hablado del ejemplo de Ana, ¿no? Que su oración sincera logró, ¿no?, que el Señor se apiadara de ella y le diera un hijo. Fue Samuel, ¿no? Y es hermoso cómo podemos ver una esposa, una madre orando por sus hijos, por sus nietos, ¿no?, por algún familiar. Es muy hermoso, es muy sincero. Creo que son de las oraciones más sinceras, ¿no?, que puede haber. Sin embargo, la Biblia hace una mención especial cuando un papá ora por sus hijos. Y pueden haber muchos ejemplos, pero te voy a mencionar uno. Cuando Jacob y Esaú pelean por la primogenitura, pelean para que su papá los bendiga. Y tal vez esta prédica en un inicio va a ser para todos los que somos papis acá, para todos los que somos papás, así que presta mucha atención. Hermanas, si su esposo está a su lado, pues dile, escucha, no, escucha y aprende, no, porque sí, yo aprendí bastante mientras que estaba haciendo eso. Pero hay una mención muy especial cuando un papá ora por sus hijos. Pastor, ¿más que una mamá?, pueden decir las hermanas. No, no es más que una mamá, estoy haciendo una distinción en función, ¿ok? No puedo poner uno por encima del otro, porque es como si le estuvieras preguntando a un niño a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá. Y el niño lo pones en un trauma emocional que hasta de grande va a seguir con ello. No se puede hacer esa pregunta de la misma forma. No puedo decirte qué oración es más importante. Solamente quiero hoy resaltar la oración de un padre y qué es lo que menciona la Biblia. Y ojo, esto no convierte a la Biblia en un libro de expresión machista. Hay mucho progresismo feminista afuera que dice, es que la Biblia es machista. Es que la Biblia esto. No. La Biblia no da una expresión machista, porque hay mucha importancia de la mujer dentro de la palabra de Dios. Pero hoy sí vamos a hablar justamente de los varones que somos padres, que es lo que el Señor establece y nos exige. Y si no eres padre aún, pues en algún momento lo serás.
Así que es necesario que aprendamos. Y ahora, hay algo importante. Lo influyente que un padre puede ser en su hogar, ¿no? Hay estadísticas que nos dicen que cuando el primero que se convierte dentro de una casa es un padre, hay un 90% de posibilidades que su familia entera venga a los pies del Señor. Y la misma estadística se tomó cuando se convierte primero la mamá, y la diferencia es muy grande. Si yo te pregunto ¿cuánto me dirías? ¿Qué porcentaje sería cuando una mamá se convierte primero? Déjame cifras. 40, no. 60, no. 80, no. 17%. Y cuando un hijo se convierte primero, la cifra baja más. Se convierte en un 12, en un 11%. Y eso nos refleja la importancia que un padre esté bien encaminado en las cosas de Dios. Yo recuerdo cuando, y esto va a ser un poco gracioso, cuando yo era niño, tendría unos 4 o 5 años, mis tíos eran muy toscos conmigo. Y mis tíos jugaban tosco conmigo, ¿te imaginas? ¿No? Me golpeaban, me empujaban, me chancaban, ¿no? Jugábamos trompo, me hacían llorar porque rompían mis trompos, ¿no? Jugábamos partido y me empujaban y se reían cuando yo me caía y lloraba, ¿no? Y cuando le preguntaron, ¿y por qué son así? Ellos dijeron, lo que pasa es que su papá trabaja todo el día y en su casa hay puras mujeres. Tenemos que ser esa influencia masculina en él. Y ya empezaron a chancarme duro más, y ya con el permiso de mi mamá en ese tiempo. Pero la influencia de un padre en la vida de su hogar es necesaria. Y puede haber qué influencia va a haber, ¿no? Y en este Día del Padre vamos a hablar sobre qué hay detrás de un padre que ora. Y quiero que me acompañes a leer Job 1:5, ¿no? Lo puedes leer en tu Biblia física, lo puedes ver en tu Biblia virtual. Si tienes tu celular, préndelo. Pon modo avión nada más para que no te entre el chat. Yo lo voy a leer en la NBI, Job 1:5, y si no, puedes verlo en la pantalla. Si lo encontraste, di amén. Amén. Por ahí se escuchó un amén bajito, pero bien. Leemos la palabra de Dios. Dice, una vez terminando el siglo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran delante de Dios. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en sus corazones a Dios. Para Job esta era una costumbre cotidiana. Oramos al Señor. Padre amado, te damos toda la gloria a ti, Señor. Te pido que tu palabra sea la que llene nuestras vidas y nos guíe a toda verdad. Espíritu Santo, guíenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si no sabes quién es Job, te digo. Job es uno de los personajes más antiguos de la Biblia. Está en la época de los patriarcas nómades. Entonces podríamos ubicarlo más o menos por la época de Abraham, o tal vez un poquito antes o un poquito después, pero era en la época de los nómades. Los nómades eran familias enteras vagando por el desierto. ¿Ok? No eran casas establecidas, no, eran familias enteras vagando por el desierto. Job es de esa época. ¿Ok? Job tenía a su esposa, tenía a sus hijos e hijas, ¿no? Y la costumbre de Job era que cada semana generaba un banquete o una festividad con ellos. No, una reunión familiar donde jugaban bingo. ¿Ok? Job se reunía con su familia y empezaba con ellos a compartir, a disfrutar, comían rico, ¿no? Yo sé que tú te puedes poner a pensar, cómo me reúno de repente con mi familia, ¿no? No sé, algunos hacen parrilla, está de moda ahorita el cilindro, la caja china, y tú puedes pensar la reunión familiar que deseas. Y aquí es donde se realiza, luego de esta introducción de la vida de Job, se ve lo que hacía Job. ¿Y qué es lo que hacía Job? Primero se aseguraba que sus hijos se purificaran delante de Dios. Luego, él mismo ofrecía holocaustos. ¿Y qué más dice la Biblia? Que lo hacía, esa era su forma cotidiana, siempre hacía esto. O sea, era parte de su vida. Y aquí yo te quiero dar 3 puntos de lo que hace un padre que ora. O 3 puntos que tiene que actuar un padre conforme al corazón de Dios. Mi primer punto, un padre que ora guía a sus hijos. Aquí Job está hablando que hacía, les guiaba a purificarse.
Y yo sé que los que somos hijos, cuando nuestros papás empiezan a corregirnos, lo primero que decimos es, qué cargoso el viejo. ¿No? Empezamos a decir, qué cargoso, ¿no? Ah, ya mi papá viene con lo mismo. Hijo, tienes que hacer esto. Ah, papá, qué cargoso. ¿No? Y yo lo he vivido y yo sé que mi hijo está viviendo lo mismo, que empezamos a decir, ¿sabes qué? No eres de mi época. ¿No? No eres de mi época. No tenemos el mismo lenguaje. Tal vez mi hijo me dice lo mismo, papá, oye, tú y yo somos de diferentes épocas. Tu música que escuchabas en tu adolescencia ya es antigua, ¿no? Ya no eres chibolo. ¿No? Yo sé que me puede decir eso, ¿no? Papá, así pulseras y collares, que eso ya no nos ponemos ahora los jóvenes. Ya no nos vestimos de esa manera, ¿no? Pero eso es lo que siempre un padre tiene que hacer, aunque caiga roñoso a su hijo. Tiene que guiarlo. Job lo hacía. Job lo que hacía era guiaba a sus hijos. ¿A qué? A que se purificaran. Y ahora, ¿qué vendría a ser esta palabra purificación? ¿Qué necesariamente tiene que ser? Pastor, un rito, ¿no? ¿Le hacemos un baño de florecimiento? ¿No? La costumbre de algunos hermanos sinceros que hacen, no, pastor, ya sé, la solución, orarle 6 de la mañana y llenarle la cabeza de aceite. Ahí se le va a ir el diablo. ¿Eso? Pastor, orar su habitación, ¿no? Y lo que estoy diciendo es lo que hacía mi mamá siempre, ¿no? Yo le digo a mi hijo, nunca te han levantado y no te vas a levantar nunca con aceite en la frente. No soy de esos y mi mamá siempre lo hacía. Pero, ¿eso es purificar? No, yo quiero que leas conmigo Efesios 6:4. Y esa es una instrucción que el Señor da a los padres, ¿no? Y cómo nosotros podemos entender purificar, guiarlos a que se purifiquen. ¿Ok? No tiene nada que ver con un acto físico, sino tiene que ver algo con un acto espiritual. Puedes compartir tu Biblia con el que está a tu costado o lo puedes ver ahí en la pantalla. Efesios 6:4 dice, ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, y aquí viene la indicación, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Y esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces como papás creemos que disciplinar a nuestros hijos es hacerlos enojar. O en nuestra disciplina hacemos enojar a nuestros hijos. Les cuento un testimonio. Cuando Gabriel era chiquito, 4 años, yo era un padre muy joven también, pero ahora tenía unos 4 o 5 años, yo estaba yéndolo a recoger al colegio y, bueno, ya he contado esta historia, me encontré con un amigo, uno de mis amigos de los más rayados que tengo, pero me dice, oye, ¿dónde vas? Yo le digo, voy a recoger a mi hijo, ¿vamos? Vamos, me dice, te acompaño, ¿no? Después vamos a tocar guitarra, vamos pues, ¿no? Fuimos, lo recogí y mi hijo pequeño empezó a correr. No corras, ¿no? Es la típica de un papá que no quiere ir tras sus hijos. No corras. Y él seguía corriendo y seguía corriendo. Te vas a caer, ¿ah? Y él seguía corriendo y se cae. Y yo aproveché el momento preciso para hacer lo que todo buen padre haría, reírse. Y yo me pensé, ves, te dije. Ahora me río, pues, porque yo te dije, no me hiciste caso. Y empecé, y mi hijo se puso a llorar y se fue corriendo. Yo, ahora sí, ahora sí lo castigo, ahora sí saco la correa, dije, ¿no? Yo estaba diciendo, bien, me tocó, mi momento llegó, ¿no? Y mi amigo me dice, mi amigo no era un cristiano de los más santitos que podría decir, pero él me dice, oye, no estás haciendo caso a lo que dice la palabra, padre, no provoques a ir a tu hijo. Y yo le digo, eso no dice la Biblia. Hasta que luego lo descubrí que sí decía. Y entendí que nuestra corrección tiene que ser en instrucción y disciplina, pero no en hacerlos enojar. Y Job lo que hacía era guiarlos. Job no decía que los corregía, los castigaba y los tenía. Job dice que los guiaba a purificarse. Los dirigía a ello. ¿Y cómo es eso? Y ya hemos leído Efesios 6:4 que nos dice que tenemos que criarlos según disciplina e instrucción del Señor. Y créeme, hermano, tenemos toda la Biblia para poder dirigirlos de la forma correcta a nuestros hijos.
Tenemos toda la palabra de Dios para poder disciplinarlos y llevarlos a instruirlos. Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño en su camino y nunca se apartará de él. Y yo quiero decirte esto, aquí no está hablando que instruyas directamente, no está diciendo que instruyas al niño en el camino de Dios, pero sí implica que instruyas al niño en el camino de Dios. Lo que está diciendo Proverbios es: en el camino que instruyas al niño no se va a apartar. Ahí está tu decisión como padre, en qué camino lo quieres instruir. Porque créeme, que si de niño lo instruyes en un camino equivocado, de grande no pidas que cambie. Pero si de niño tú le empiezas a instruir en el camino correcto, y déjame darte una opción: la palabra del Señor, los caminos del Señor es el mejor camino que le puedas instruir. De grande, aunque de grande le pase su adolescencia, que nos pasa a todos, aunque de grande le pase lo que sea, siempre va a decir: la palabra de Dios me dice esto. O siempre va a recordar: mi papá me decía con la Biblia esto, mi papá me instruía de esta manera, así que esta es mi forma de ser, mi forma de vivir. Instrúyelo y nunca se va a apartar del camino. ¿Pero cómo? En instrucción y disciplina del Señor. ¿Estamos? ¿Estamos despiertos? Si encuentras un papá durmiendo, codazo. Los papás somos rudos, así que te va a aguantar el codazo. Segundo punto: Job, ¿qué hacía? Intercedía. Job, ¿qué hacía? Intercedía. Y esto es algo, lo voy a decir en mis términos, algo loco de parte de Job, ¿no? Porque ya tenía hijos adultos. Y miren, déjame decirte esto. Los padres solemos, sobre todo los varones, solemos ser un poco más rudos. Decimos: no, ya mi hijo está adulto, ya es cosa de él que se choque con el mundo, que se choque con la realidad. No, yo lo amo, yo lo quiero, pero él va a tener que aprender a soltar sus propios callos, ¿no?, que le van a hacer duro en la vida. Es un pensamiento normal, ¿no? Si lo has tenido, genial, ¿no? Las mamás son diferentes. Las mamás, para las mamás, los hijos son sus bebés hasta que tengan 80 años. Y ojo, no quiere decir que los padres no amemos a nuestros hijos. Pero los padres que tenemos hijos varones entendemos que algún día nuestros hijos varones van a tener su familia que guiar. Y tienen que formarse y tienen que entender que el mundo en sí es duro. Y por eso somos un poco más rudos en esta parte. Suelen ser conversaciones que a veces tengo con mi esposa. Y muchas veces cuando mi mamá escucha lo mismo, luego les recuerdo que también, aparte soy su esposo y su hijo, soy su pastor, así que se bajan un poco. Pero Job lo que hacía era intercedía por ellos. ¿Qué hacía? Presentaba holocaustos diarios. ¿Sabes qué es lo que me desata la cabeza cuando veo esto? Que Job no veía tal vez que sus hijos habían pecado. Job lo que decía era: voy a interceder por ellos porque tal vez blasfemaron contra Dios. Y esto me deja ¿por qué? Porque Job lo que está diciendo es: yo he instruido bien a mis hijos, pero yo no sé si tal vez hoy día en la mañana blasfemaron contra Dios, entonces voy a interceder por ellos. Y eso es algo que muchas veces como padres no hacemos. Nuestras oraciones es: Señor, cuida a mis hijos, Señor, que no les pase nada, que se porten bien. Pero no nos ponemos a pensar: Señor, si te ofendieron, ten misericordia de él. Señor, si de verdad eso, ten misericordia de él. Que él pueda abrir la luz a tu entendimiento. Y esto incluso llega a ser un poco más profundo cuando tenemos hijos muchos mayores. ¿Por qué? Porque ya son personas responsables de sus actos. Y es cuanto más un padre debería orar: Señor, si mi hijo te ofendió, llévalo a la luz de tu palabra. Tal vez yo no lo veo, pero llévalo a toda verdad. Y eso es lo que necesitamos hoy en la iglesia: padres intercesores por sus hijos. Pastor, esa es la función de la mamá. Yo estoy viendo a Job acá intercediendo por sus hijos.
Y voy a retar un poco a los varones que somos padres, ¿no? Ponerse los pantalones en el hogar, no es levantar la voz en casa a dirigir lo que tiene que hacer nuestra esposa, nuestros hijos. Ponerse los pantalones es cumplir la función que la palabra de Dios nos requiere como varones. Y aquí yo veo que el Señor requiere que nosotros intercedamos en oración por nuestros hijos, que seamos su guía e intercedamos por ellos. Pastor, yo no soy una persona muy buena para orar. Y déjame decirte que es el momento correcto para decirte que no necesitas ser la persona con mayor elocuencia para orar. Necesitas tener un corazón sincero que entienda que tienes a un Padre perfecto en el cielo que te escucha y que va a saberte escuchar cuando oras por tus hijos. Necesitamos ser padres intercesores. Y quiero darte el último discurso y oración del rey David. No te emociones, Sánchez, no eres tú. El rey David, el de la Biblia. ¿Ok? Primera de Crónicas 29:19. El rey David está dando su discurso de despedida. Ya estaba en su lecho de muerte. Ya estaba ahí el viejito agonizando. Y Salomón, su hijo, iba a sucederlo. Y entre todo el discurso que da, David le ora al Señor y dice: dale también a mi hijo Salomón un corazón sincero para que obedezca y ponga en práctica tus mandamientos, estatutos y mandatos. Permítele construir el templo para el cual he hecho esta provisión. Cuando leo esto, veo a David, un hombre anciano ya a punto de morir, intercediendo por su hijo Salomón. Pastor, Salomón era un pequeñito. No, ya era viejo también. Ya era el príncipe Salomón. Y David lo que está diciendo es: dale un corazón sincero a mi hijo. Estaba intercediendo para que su hijo tenga un corazón sincero, ¿no? Tenga un corazón obediente. Tengo una vida práctica de los mandamientos que el Señor da. Porque, ojo, ser cristiano no simplemente es un adjetivo que uno se adjudica. Decir, oye, yo soy cristiano. Ser cristiano no solamente es eso. Ser cristiano es ser una persona que practica la vida cristiana. Y eso no es practicar la vida cristiana, no es golpearse el pecho. Practicar la vida cristiana no es hacer una oración de las más fuertes y decir Señor, ¿no? Y llorar mucho. No, practicar una vida cristiana es ser cristiano genuino y obedecer la palabra de Dios. En el camino fallarás, sí, vas a fallar, pero tienes a ese Dios de gracia que te va a ayudar a perseverar. Y lo que David está diciendo y está orando es: Señor, que mi hijo sea una persona correcta delante de ti. David intercedió por su hijo hasta el último momento de su vida. Y como padres no podemos dejar de interceder por nuestros hijos hasta que la vida nos alcance. Por eso me lleva a mi tercer punto de la oración o de la vida de Job, que un padre que ora es constante en su oración. Recuerdo cuando estaba en el seminario llevando un curso, y en este caso había una hermana. Se notaba que era una hermana que ha tenido muchas heridas en su vida. Y cuando el profesor le preguntaba, le decía: hermana, ¿y usted es casada? La hermana decía: no, es mi esposo, sinvergüenza, se fue. ¿No? Pero tiene hijos, sí, y sus hijos son creyentes. No, yo les he predicado, pues se van a ir al infierno, pues porque no quieren obedecerme, no quieren creer, pues ya es su problema de ellos. Y yo me quedé como diciendo, bueno, qué bueno que el texto de Job no va directamente para ella. Pero muchas veces tenemos ese pensamiento que oramos una sola vez y creemos que ya es suficiente.
Y decimos, Señor, oro porque mi hijo sea obediente. Y mi hijo sigue siendo desobediente. Señor, tú no quieres que sea obediente, se va a perder, ya no importa. Pero yo seré obediente, Señor, a ti hasta lo último en mi vida, ¿no? Y no, lo que me demanda la palabra es que seamos constantes en nuestras oraciones. Y yo no sé cómo estás orando por tus hijos, pero diariamente tienes que tener ese tiempo de oración por ellos. Diariamente, decir, Dios, intercedo por ellos, enséñame a guiarlos, pero tiene que ser constante en tu vida. No puede haber un día en que no oremos y no seamos constantes en guiar a nuestros hijos, sino tiene que ser diario. ¿Y cómo podemos hacer eso diario, pastor? ¿Cómo podemos hacer diario si es que tengo una vida tan ocupada? Y a veces parece imposible, ¿por qué? Porque a los hombres son los que nos toca trabajar, a los hombres son los que nos toca estar más tiempo fuera de casa, a los hombres es a los que nos toca sacrificarnos tal vez un poco más, ¿no? No todos tienen trabajos cómodos, muchos vienen muy cansados con trabajos que les absorben las fuerzas en el cuerpo, otros tal vez vienen cansados por el estrés, porque trabajan tal vez no físicamente, pero están metidos en una oficina. Otros tal vez tengan preocupaciones porque no fue un buen día en el trabajo y el Señor todavía me pide que sea constante, que esto no me olvide. Sí. Si me preguntan, la respuesta es sí. 1 Tesalonicenses 5:17. Es un texto chiquito que me dice, oren sin cesar. Y para orar sin cesar, yo quiero decirte esto, es que tenemos que entender que nuestra vida de comunión con el Señor no depende de un momento en intimidad en nuestra habitación, que lo debemos tener, sí, pero no. Que nuestra vida de comunión con el Señor no depende por venir los domingos un par de horas a la iglesia, no. Por venir los martes a oración, no. Por venir por venir los sábados a conexión, no. Nuestra vida de comunión con el Señor es constante porque el Espíritu Santo ha hecho una morada en nuestras vidas. Somos templo de Él y el Señor está con nosotros. Cristo mismo hizo la promesa que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cómo no podemos tener un tiempo constante de comunión con el Señor y orar sin cesar si tenemos la presencia de Dios en nuestro lado, en nuestra vida, con nosotros? Yo quiero acabar con esto y quiero preguntar a todos los padres, y también si hay una madre por aquí de la misma forma, pero cuando te preguntan qué es lo más importante para ti, lo primero que decimos es nuestra familia, ¿no? Los varones decimos mi esposa, mis hijos, es lo más importante, no hay nada más importante que ello. Es más, el diseño que el Señor le da al varón, y cuando le dice el varón es cabeza de hogar, no es que el varón se pare en medio de la casa, grita, manda, y si no saque el cinturón y empieza a tirar cinturonazos por todos lados. No, el diseño de cabeza de hogar es que el varón se pone al frente a proteger su casa. Que el varón se pone, si hay una balacera, se pone al frente a proteger a su esposa y a sus hijos, si es necesario dar su vida. Ese es ser un varón de verdad. Y ahora, si estamos diseñados, yo sé que cualquier persona, y no necesita ser cristiano, cualquier varón de verdad, si tú le dices, ¿te pondrías enfrente de una bala entre tú y tu mujer o tú y tus hijos? Te va a decir sí. Y si tengo que revivir para volverlo a hacer, lo volvería a hacer. Un varón correcto diría eso y no necesita ser cristiano. Va a estar dispuesto a entregar su vida por los suyos. Si estamos dispuestos a hacer eso, ¿cómo no estar dispuestos a guiar, interceder y ser constantes en oración por nuestros hijos? Eso no te va a poner entre tú y una bala. Y créeme, haciendo eso, libras de mayor peligro que una bala a tu familia. Si el Señor ya nos hizo entender la importancia
de nuestra vida de oración. Si ya entendemos eso, y eso no nos va a costar, porque, ojo, no necesitas un lugar sagrado, no necesitas un lugar especial, no necesitas poner una silla del frente para decir aquí está el Espíritu Santo. No, necesitas solamente tener un corazón dispuesto a decir: Señor, aquí estoy. Imperfecto, tú conoces mi corazón, soy imperfecto, pero no dejes que pase un día que no clame por mis hijos. Tú los proteges, tú los cuidas, pero te pido que también me ayudes a guiarlos de la mejor manera. La mejor herencia que le puede dejar un padre a su hijo no son millones de dólares en el banco. La mejor herencia que le puede dar un padre a su hijo no son propiedades ni casa. La mejor herencia que le da un padre a su hijo es la crianza guiados a la palabra de Dios. Pastor, ¿y eso cuesta? Sí, mucho. Pero gracias a Dios a nosotros no. ¿Por qué? Porque el que hizo el sacrificio en la cruz fue Cristo, no tú. Y si tenemos acceso a la palabra fue porque el Señor murió en la cruz por nuestros pecados. Y si tenemos la vida, nuestra mente transformada, es porque Cristo Jesús transforma nuestro corazón. Así que a nosotros no nos cuesta nada. A Cristo le costó su sangre, pero lo entregó por nosotros en la cruz. Y pues concluyo diciendo: papás, ¿no? A los que son padres, aunque el día sea duro, aunque la circunstancia sea negativa, no dejes de orar por tus hijos, por tu esposa, por tu familia. Tengo una oración que guíe, que interceda y que sea constante. Somos responsables de nuestro hogar. Pero también quiero hablar hoy día a los hijos. Si eres hijo, quiero decirte que los padres son imperfectos, pero no dejan de ser tus padres. A veces no entendemos lo que pasa en la cabeza de nuestros papás. Entonces no tenemos que juzgarlos. Y si incluso no están haciendo, no están guiándonos, no están orando por nosotros, no los juzguemos, sino seamos también de ayuda para ellos. Y también quiero hablarle a las hermanas, a las esposas. Si sus esposos no están cumpliendo su labor, oren por ellos. Oren para que Dios les dé sabiduría a sus esposos. Sean esa ayuda en oración para ellos. Sean esa ayuda idónea para sus esposos en oración. No intenten reemplazar el lugar de su esposo. No les compete. Pero sí les compete ser ayuda idónea para ellos. Oren por ellos. Y si en algún hogar hay ausencia de un padre, pues recordemos algo, que tenemos un Padre perfecto en sí mismo, que es nuestro Padre Celestial. Y Él es quien nos cuida, nos protege, nos guía, nos provee, nos sostiene, nos da todo. Y es nuestro Padre quien está con nosotros. Tal vez tu padre está ausente por muchos factores. Tal vez el Señor se lo llevó, decidió llevárselo. Tal vez no tuvo la madurez suficiente y no está contigo, no sé. Pero déjame decirte que tienes un Padre que está en el cielo, que vela por ti, que ve por ti y no te va a dejar nunca. Y Él va a ser quien te sostiene. Quisiera que nos pongamos de pie, por favor. Si puedes cerrar los ojos o deseas cerrar los ojos, genial. Pues déjame orar por ti un momento. No, déjame orar por los que estamos aquí. Y quiero que también medites en cómo ha estado, cómo ha sido tu relación en casa con tus hijos, con tu padre.
Y que pues en estos momentos, en este momento pues puedas de alguna forma pues orar por tu papá, ¿no? Orar por tus padres, orar por ellos, ¿no? Y déjame orar por ti. Padre amado, gracias te doy por este tiempo, Señor. Quiero darte gracias, Padre, porque eres bueno en gran manera. Eres bueno, Señor, y te pido que tú seas quien guíe nuestras vidas. Tal vez los que somos papás, pues tal vez nos falta sabiduría. Tal vez nos falta, Señor, mucho para ser el padre ideal que tú nos guías a ser. Sin embargo, Dios amado, te pido que nos ayudes. Que tú seas quien nos guíe a nosotros como papás para poder interceder por nuestros hijos, guiarlos, y que esto sea un constante diario, así como Job lo hacía, Señor. Y Señor, en nuestra condición de hijos, permite que honremos a nuestros padres, estén nuestros padres en vida o no, pues la honra hacia ellos incluso puede ser a su memoria. Bendito Dios Todopoderoso, que nuestra vida sea una vida de honra a nuestros padres. Y gracias, Señor, porque hoy eres tú quien nos demuestra que tú eres nuestro Padre, quien nos sostiene. Nuestro Padre Todopoderoso, quien está ahí con nosotros en todo momento y nunca nos deja solos. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la honra es para ti. Que nuestra vida y nuestro corazón sea siempre adorándote.